noches, bienvenidos a todos los que están mirando y escuchando este estudio bíblico de escatología sobre los sucesos futuros que están aconteciendo. Ya estamos algo avanzados en estas clases, en estos estudios que estamos mirando vía online. Vamos a mirar Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13 según la escritura, y vamos a mirar con mayor detenimiento este mensaje acá incrustado para nosotros, para que tengamos una mayor comprensión sobre estos sucesos que están aconteciendo. Lamentablemente las demás clases no las habíamos podido grabar ni transmitir correctamente por temas técnicos, pero bueno, ya estamos teniendo pues la mejor solución para que la palabra de Dios siga corriendo, para que su pueblo siga siendo edificado. Así que bienvenidos sean a todos los que nos están mirando por primera vez, y a aquellos pues que ya nos continúen observando, pues que esto siga siendo de edificación, así como lo ha venido haciendo el resto de las grabaciones y el resto de los mensajes que hemos estado transmitiendo. Así que bien, estamos leyendo Apocalipsis 12. Adelante, pastor, los primeros 4 versículos. Sí, versión Reina Valera 1960. Apocalipsis 12, de su título La mujer y el dragón. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Recordemos que todo el libro de Apocalipsis encierra un mensaje profético, más que todo en relación al futuro, pero con una carga simbólica. Esto siempre lo vengo recordando porque esto es muy importante tenerlo presente. Ahora bien, aquí dice el apóstol Juan que vio un suceso de gran importancia. O sea, esto es muy importante. Se les fue dicho que esto tiene mucho énfasis, que esta era clave para los sucesos futuros. Y dice que vi a una mujer vestida del sol, con la luna debajo de los pies. Es decir, una mujer vestida en gloria, en resplandeciente de justicia. Y esto me hace recordar que la palabra dice que una de las formas, uno de los tantos nombres de Dios en la Biblia es el sol de justicia. Entonces esta es una mujer que está vestida de Dios, está vestida de Jesús, la embellece la vestidura que tiene, la representa la vestidura que tiene, no es cualquier cosa. Con la luna debajo de los pies y una corona de 12 estrellas sobre la cabeza. 12, ¿por qué 12 estrellas sobre la cabeza? Porque 12 son las tribus de Israel, son 12, no es casualidad. Estaba embarazada y gritaba a causa de los dolores de parto y de la agonía de dar a luz. Luego dice que esta mujer está embarazada. Recordemos que la salvación vino por medio o a través de Jesucristo, y este vino de la tribu de Judá, del pueblo de Israel. Por lo tanto, este es un mensaje claro en relación con la nación de Israel. Es una nación que fue escogida por Dios, es una nación que va a ser revestida de justicia. Como lo dice Pablo, es una nación que en su determinado momento Dios va a abrir un trato nuevamente sobre su pueblo Israel, y el remanente y todo lo que Dios desea que sean salvos, así se va a cumplir sobre este pueblo. Por lo tanto, va a haber un reconocimiento de Jesucristo de parte de los judíos, de parte de la nación, de la sociedad, para que esto ocurra. Recuerda que ellos ahorita están velados, están endurecidos. ¿Para qué? Para que el número de los gentiles se complete. Entonces, es normal entonces, para los que tenemos este conocimiento, de que Jesús sea aborrecido en Israel, de que Jesús sea visto simplemente como un buen maestro de la ley en su época, pero tenga ese aborrecimiento, tenga ese rechazo aún de parte de los judíos. Esto no quiere decir
que desde que él vino hasta el día de hoy no hayan judíos cristianos. Sí existen judíos cristianos, es lo que se conoce como judíos mesiánicos, es decir, que son judíos que creen en Jesús, que son cristianos, que abrazaron el Evangelio, que han recibido la justificación por la fe y no por guardar las obras de la ley. Sí existen, pero si usted lo compara con los gentiles, el número de judíos que creen en el Evangelio es muy reducido, es un porcentaje muy bajo. Eso, pues, evidentemente no es lo que Dios desea, pero eso va a venir en su determinado momento. Entonces aquí ya nos habla claramente, o con mucha más claridad, sobre que se está refiriendo a la nación de Israel. Vamos ahora, momentáneamente, a Génesis 37. Génesis 37 para mirar mejor Versículos 1 al 5. Ajá. Dice así. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Ok, vamos pasa que ahí me faltó, ¿no? Pero vamos a leer el 6, el 7. Del mismo 37. Sí, de ahí mismo, de unos versos más, que es lo que viene siendo el sueño como tal, sí. Y él les dijo, bueno, voy a leer la mente 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él le dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. ¿Leíste cuál? Hasta el 7. No, léelo hasta el 9. Vamos a corregir acá. Vamos a ponerlo hasta el 9, porque es donde aparecen los dos sueños. En el 8 dice, le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y la aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Fíjense que aquí dice entonces, fíjense la relación que hay, el mensaje simbólico, donde se estaba cumpliendo, número 1, proféticamente el propósito de José. Se le estaba anunciando que él iba a ser el salvador de su pueblo, que él iba a traer redención, que por medio de él se iban a salvar. Ya esto lo sabemos que esto se cumplió literalmente cuando José asciende al puesto de gobernador de Egipto y salva a su pueblo, salva a su familia de un tiempo de hambruna terrible. Pero si recordamos que debemos de mirar siempre la Escritura teniendo como referencia a Jesús, porque toda ella habla del Salvador que es Cristo, entonces nos damos a entender que es Jesús mismo del cual se está refiriendo esto acá. Pero dice que las 11 estrellas se inclinaron ante él, el sol, que era su papá, la luna, que era su mamá. Fíjense que cuando cuando el papá de José escuchó el sueño, él lo pudo interpretar de manera sencilla, o sea, de manera fácil, entendiendo que era un mensaje simbólico, que no era algo literal, entendiendo, y por eso la reprensión de él cuando le dice, o sea, tú estás queriendo decir que nosotros nos vamos a arrodillar ante ti. Ese versículo es que no lo había leído. El que dice así, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrar mi tierra ante ti? Y esto se cumplió literalmente porque cuando los hermanos se reencuentran con José muchos años después, que no lo reconocían, primero porque habían perdido el rastro, lo creyeron muerto, y cuando él se revela a ellos, yo soy el hermano que ustedes botaron allá metido en una cisterna, quiero que te lleguen a mi padre, o sea, ellos se postraron en respeto
a la autoridad que él representaba. O sea, esto se cumplió literalmente, a pesar de que el papá no estuvo de acuerdo con esto. O sea, ¿qué te pasa, José? O sea, ¿cómo tú vas a decir que nosotros nos vamos a inclinar a ti? O sea, se cumplió literalmente. Pero fíjense aquí cómo vemos alegóricamente, simbólicamente lo mismo. 11 estrellas, la luna, el sol, y ahora en Apocalipsis 12 vemos también una mujer vestida de sol, con la luna a sus pies y con 12 estrellas. Aquí era 11, porque la número 12 era la tribu en la cual se iba a unificar la de José, evidentemente, pero en Apocalipsis 12, vemos acá, vamos a volver a Apocalipsis 12, miremos entonces el mensaje simbólico que está aquí. Entonces aquí nos habla de que el sol, la luna y las estrellas es una representación de personas, que en este caso es la nación de Israel, las 12 tribus de Israel. Versículo 5. ¿Ya? Sí. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Pausa. Este es un término que hemos mirado al principio, donde hablamos de tiempo y la mitad de un tiempo, donde hablamos de 3 años y medio y donde hablamos de 1260 días. También, si no me equivoco, son 42 semanas. Se está refiriendo exactamente al mismo periodo de tiempo, dicho de otras formas y de otras maneras. Es decir, la nación de Israel va a ser sustentada en este tiempo en el que prácticamente el mundo entero se va a volcar en su contra, y dice que ella se va a atrincherar en el desierto. Esto no es tan descabellado, porque esa zona, geográficamente hablando, donde está la nación de Israel, es una zona desértica. Así que para ellos tampoco es algo descabellado atrincherarse en el desierto de esta forma. De por sí, pues, ellos custodian muy bien toda su frontera y el desierto no es la excepción. Aquí vemos también que ella dio a luz un hijo que gobernaría todas las naciones con varas de hierro. Recordemos que sobre la profecía de la vida de Jesús se han cumplido varias, ¿ok? Esta no estaba en mis notas, pero bueno, el Señor quiere que se comente. Vamos a Lucas. A ver. Lucas 26, cuando se le anuncia el nacimiento de Jesús. 26, no, tiene que estar 24. Lucas 1. 1, Lucas. 1:26. Bien, leemos Lucas 1. Ya va. Es que estoy buscando los versos donde el ángel le habla a María. María visita a Elizabeth. Ok. 1:26. Sí, de Lucas 1:26. Lucas 1:26. Adelante. Anuncio del nacimiento de Jesús. Al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida. Una pausa. Aquí dice salve muy favorecida, que le dice, pero recordemos que el Nuevo Testamento fue traducido en griego, o sea, se escribió en griego. Por lo tanto, esta era la salutación, este era el saludo en el Imperio Grecorromano. Pero si tomamos en cuenta que María es judía, es hebrea, y
que el ángel se le apareció a ella, no le tuvo que haber dicho salve muy favorecido. Le tuvo que haber dicho era shalom, porque así que saludan los judíos. La paz sea contigo. Exactamente, entonces es un pequeño dato histórico acá que tenemos, no es que hay un error, no es un error, sino que como le vuelvo y le repito, fue escrito en el lenguaje del Imperio Romano. Entonces el saludo del Imperio Romano en griego es este, salve muy favorecido, salve César, es como también se le dice. Entonces para que usted lo tenga ahí presente, así que lo más seguro es que le tuvo que haber dicho era shalom. Amén. Y continúa, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ok, vamos por parte. Aquí dice que ella va a concebir un hijo y va a ser varón y se va a llamar Jesús. Efectivamente, Jesús nació y su padre, en este caso José, que era su padre biológico, le puso Jesús. La otra frase, pastor, del verso 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Ok, este será grande, esto se cumplió, fue grande en su generación, y será llamado Hijo del Altísimo. Fue nombrado varias veces a lo largo de los evangelios con esta frase, Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Esta parte todavía no se ha cumplido en esta profecía que se le fue dada a María. ¿Por qué? Porque él todavía no está gobernando en el ámbito físico, ¿ok? Está gobernando en el ámbito espiritual, él reina por siempre como omnipotente, como Dios. Pero recordemos que estas palabras fueron usadas proféticamente al Jesús hecho hombre, al Jesús hecho carne, al Dios encarnado. Entonces, el Dios encarnado todavía no está gobernando. Entonces, esta parte, y dice, continúa el versículo 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esto se va a cumplir. ¿Y dónde está el cumplimiento de esto? ¿Cuándo esto va a ocurrir? Cuando ocurra el reino, cuando lo veamos en el capítulo 21 y 22, de los famosos 1000 años del gobierno ¿de quién? De Cristo. Y es un gobierno físico, ¿ok? Porque Él va a gobernar acá. Entonces, esta parte de la profecía todavía no se ha cumplido, pero aquí vemos, retornamos a Apocalipsis 12, donde habla que el dragón persigue a la mujer. Era necesario tocar esto, porque fíjense cómo todo se está cumpliendo de una manera tremenda, todo se va a cumplir de una manera perfecta, pero era necesario tener esto para que usted vea que lo anunciado proféticamente en la vida de Jesús, mucho ya se ha cumplido, faltan otras profecías por cumplirse. Y así como se cumplieron una, estas también se van a cumplir. Dice que y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin, versículo 4, al fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Recordemos que la nación de Israel siempre ha sido perseguida. La nación de Israel, desde mucho antes de ser una nación reconocida como una nación, ha tenido persecución de parte de Satanás. Fíjense que cuando leemos, ahora sí podemos ir a Génesis 3.15. Génesis 3.15. ¿Solamente 15? Sí. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Satanás entendió aquí que se le estaba dando un mensaje profético y a su vez una promesa de redención para la humanidad. ¿En qué consistía esto? Bueno, que iban a ser alguien de la descendencia de los hombres que le iba a lograr aplastar toda su autoridad, todo su dominio, todo su poder. Y que él solamente le iba a lograr herir un poco, le iba a lograr hacer un daño muy pequeño en comparación con el daño que él iba a recibir. Curiosamente, si usted lee con detenimiento la vida de las esposas de Abraham, de Jacob, de Isaac, de la mamá de Samuel, o sea, mucho para allá atrás, usted se va a dar cuenta que había algo que era común en las mujeres de la época, es que eran estériles. Curiosamente, todas las mujeres de los patriarcas tuvieron problemas para concebir. ¿Por qué? Porque Satanás ya sabía, porque se le fue dicho de la boca de Dios mismo,
que iba a venir alguien que le iba a aplastar la cabeza. Entonces, como él no sabía quién era ni por dónde venía, entonces él dijo, bueno, entonces nadie va a hacer entonces. Lo que pasa es que nadie se puede oponer cuando Dios habla. No logró cumplir del todo, pero aquí ya él sabía que iban a hacer alguien. Entonces, fíjese que cuando Moisés vino al mundo, el faraón mandó a eliminar a los niños varones menores de 2 años también. Y por eso el nombre Moisés significa sacado de las aguas. Cuando Jesús nace, el rey Herodes también, porque fíjese que Satanás usa a los políticos de turno, ¿ok?, para intentar impedir los planes de Dios y para obstaculizar los planes de Dios, pero nunca lo logra. Más bien él es un servidor, como Jesús se lo recordó. Te recuerdo que tú eres servidor de Dios y solo él adorarás, se lo dijo cuando lo tentó. Usó al emperador de la época del imperio para eliminar a los niños menores de 2 años. Es cuando el ángel le habla a José y dice, llévate al niño y a la mujer fuera a Egipto durante un tiempo hasta que se te diga que regreses. Esa fue la forma que el Padre usó para perseverar la vida de Jesús, de aquella matanza de niños terribles que hubo en el imperio. Entonces no es primera vez que Satanás intenta venir en contra del pueblo de Dios, en contra de la imagen de Jesús. Eso no es nuevo, fíjese. Por eso que estas ideologías que estamos mirando hoy día busca es Satanás atentar contra la imagen de Dios en el hombre. O sea, no, tú no eres hombre, tú no eres mujer, tú eres un chivo metido en el cuerpo. Tú eres un género no binario, tú eres asexual, transexual con no sé qué cosa. Estas ideologías raras que lo que buscan es quitar la imagen, atacar la imagen del hombre, de Dios en el ser humano, porque es Satanás mismo. Entonces, bien, regresamos a Apocalipsis 12, nos quedamos en el versículo 5. Y vamos al 6. Sí. Digamos nuevamente 5. Y nos quedamos... Bueno, vamos a leer 5 adelante. En el 6, no, en el 6. Ok, versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo, y él y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Fíjense que Juan hace una pausa prácticamente, aunque lo mete todo en el mismo capítulo 12, pero luego que describe a la nación de Israel el tiempo de persecución que va a vivir fuertemente, que va a ser sustentada por el Señor, luego ve lo que ocurrió. Esto es algo impresionante que se le haya revelado a la humanidad, la razón de este conflicto espiritual y del pecado que tenemos, mirando el momento en el que fue echado fuera Satanás y sus demonios por haberse revelado. Muchos se han preguntado por qué Dios expulsó a Satanás hacia la tierra y no lo mandó para Júpiter, no lo mandó para Marte, no lo mandó para Saturno y para otros planetas, sino que decidió mandarlo y permitió que viniese para acá, para la tierra. Y aunque es una respuesta que es un misterio que no se nos ha permitido conocer, podemos muchas veces especular y tener teorías, ¿no? Y son simplemente eso, teorías, porque como no están fundamentadas por la palabra, pues no deberíamos de tomarlas como doctrina. Pero sí podemos decir que, por ejemplo, Satanás forma parte del plan soberano del Señor de una forma inimaginable, de una forma que muchas veces uno no alcanza a comprender del todo, pero Él sí, en su inmensa sabiduría, soberanía, poder, lo permitió así. Y como mi Señor se lo dijo a Satanás, como ya lo dijo ahorita, cuando le dijo, póstrate ante mí y adórame, le dijo, solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. O sea, le recordó a Satanás que Él con su servicio, Él está trayendo honra al Señor. ¿Por qué? Porque cuando Él obedece, Él está honrando a Dios. Y en eso Satanás es más obediente y más diligente que los mismos hijos de Dios. Porque Dios le
dice algo y él va y lo cumple tal cual como Dios se lo pide. Y Dios muchas veces le habla a los cristianos, le habla a sus hijos y los hijos no lo hacen, o no lo hacen en el tiempo, o no lo hacen en la forma en que Dios se lo pidió, o lo hacen cuando les dé la gana. Entonces fíjense que con la obediencia de Satanás, él está adorando a Dios y él está sirviendo a Dios. Entonces de esa manera tremenda él se glorifica. Y dice acá que entonces que luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. No especifica si fue un ángel, lo más seguro, porque vemos mucha participación angelical en el libro de Apocalipsis, cómo Dios usa a los ángeles, cómo tienen autor, cómo ya tienen mensajes, cómo ya tienen trabajos predeterminados que ellos lo van a realizar en su debido tiempo. Así que es probable que sea un ángel el que con una gran voz que haga que se escuche por todo el sitio, y Juan lo llegó a escuchar con mucha claridad. Dice: por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Cualquiera diría, pero bueno, es que el Señor no está gobernando, el Señor siempre ha gobernado, claro, pero aquí está hablando de un momento clave en lo que es el plan de redención final de todo este proceso. Y dice: pues el acusador de nuestro hermano, el que los acusa de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra, y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. Fíjese que Satanás entró a este mundo siendo un perdedor. Porque aquí dice, porque recuerden, dice que Juan está mirando esto y ve cuando cae. Y lo más tremendo es que luego dice lo que escucha, que ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. Fíjese que en ese punto de la historia de la humanidad, todavía la humanidad no había caído. En la línea de tiempo, el Señor nos está hablando en el futuro, pero de un suceso pasado, pero como Él no le afecta el tiempo, para Él es como que si hubiese pasado todo en un instante. Y dice que Él entró al mundo ya como un perdedor, porque por medio del sacrificio de Cristo, por medio de aquel descendiente de hombres que le iba a golpear la cabeza, iban a vencer, iban a prevalecer, por medio del pacto que era en su sangre, es decir, por ese pacto maravilloso, y por el testimonio que dieron, por el testimonio del Evangelio, por el testimonio de Jesucristo, le hemos logrado vencer. Y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Por lo tanto, alégrase, oh cielos, y alégrase ustedes los que viven en los cielos, pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. Bien. 12. Sí, vamos al 13 ahora. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí vemos que este otro término que ya lo hemos dicho al principio, que lo vimos al comienzo de este estudio, que es otro término relacionado al periodo conocido como la Gran Tribulación, en otra manera, otro sinónimo que se refiere al mismo tiempo. Aquí muchos se han especulado porque meten a Estados Unidos con esto de las alas, porque el símbolo de la bandera estadounidense se identifica con las águilas, con las alas de un águila. Pero aquí dice el versículo 14: pero a ella se le dieron dos alas como las de una gran águila para que pudiera volar. Esto, para los que vieron el estudio que vimos sobre Daniel, que vimos el león con alas, que vimos al guepardo de 4 cabezas, que vimos a toda esta representación simbólica de naciones y de culturas, usted se va a dar cuenta entonces que cuando hablamos de alas acá, lo que quiere decir es que se le dio la capacidad de expandirse, de moverse, de ser ágil para evitar el ataque, la persecución. En este caso, como el gobierno de Babilonia, el imperio de Babilonia, que dice que era un león furioso con águilas, es decir, que su reino se expandía, podía llegar lejos. Entonces, aquí vemos simbólicamente hablando es que la nación de Israel, que va a ser perseguida, siempre ha sido una nación perseguida, hoy día sigue siendo perseguida, Dios le va a proveer lo necesario para que escape nuevamente de las manos del dragón. Eso es lo que vemos acá. Versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios
Fíjense cómo Juan nos sigue hablando simbólicamente. Dice que el dragón abrió su boca y salió torrente de agua. Es decir, palabras que buscaban ahogar a la nación de Israel, entramar a la nación de Israel, ponerle trampas diplomáticas, políticas, económicas, sociales, por medio de discursos, de palabras de diferentes personas que busquen apresar a la nación de Israel. Y la nación de Israel ha tenido la astucia, ha tenido la inteligencia, porque ha tenido las águilas de parte del Señor para librarse de estas cosas, pero en este punto dice que la tierra ayudó a la mujer y abrió la boca. Es decir, Dios ha permitido que haya países que respaldan a la nación de Israel, que protegen a la nación de Israel, y en este caso uno de los aliados hasta ahorita indiscutibles de la nación de Israel es los Estados Unidos. Prácticamente el que se mete con Israel es meterse con Estados Unidos, y nadie quiere meterse con una nación tan grande como Estados Unidos. Entonces Dios así lo ha permitido. Por eso dice que la tierra abrió para tragar estas palabras. Así que el dragón se enfureció. Esto hizo que Satanás ardiera en ira y le declaró la guerra. ¿A quién? A dos tipos de personas, a dos sectores exactamente. Se enfureció contra la mujer y le declaró la guerra al resto de sus hijos. ¿A quién? A los judíos. Por ejemplo, el suceso más reciente en la historia, que de verdad ha sido objeto de estudios, de programas de televisión, análisis, foros, películas, memes, videos, etcétera, etcétera, etcétera. El Holocausto nazi. Fue un tiempo terrible enmarcado dentro de una guerra, donde Satanás usó prácticamente a una persona como Adolfo Hitler para asesinar, masacrar, maltratar, humillar de forma cruel, inhumana, a más de 6 millones de judíos. Terrible. La ira del dragón en contra de los hijos de la mujer. Pero no, eso no queda aquí. Mira lo que dice. Continúa diciendo. Del capítulo 13, las dos bestias. No, ya va, que no he terminado. ¿A dónde está terminado? No, estoy en el 17. Okay. Estoy explicando que le declaró la guerra al resto de sus hijos, ese era los judíos. Pero dice, el versículo 17, y a todos los que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en sus testimonios de Jesús. La ira de Satanás se ha levantado contra la iglesia, contra dos sectores, contra el pueblo judío y contra los cristianos. La ira de Satanás se ha levantado. Esto podemos poner un ejemplo sencillo. El tiempo que duró la iglesia presente en el Imperio Romano. Es impresionante las torturas, las persecuciones, los encarcelamientos, las humillaciones, las muertes terribles que sufrieron los hermanos de esa época por causa de mantenerse firme en su fe en Jesucristo. Y dice que entonces el dragón se plantó a la orilla junto al mar, esperando su momento, esperando nuevamente. Y ahora sí, vamos a Apocalipsis 13. Las dos bestias. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Una pausa. Esto lo vimos en una de las primeras clases que precisamente lo usamos para explicar el lenguaje simbólico que tiene el libro de Apocalipsis, que debemos de manejar y comprender. Esto lo vimos precisamente en el estudio bíblico donde vimos a Daniel, el capítulo 7 y el capítulo 2. Y nos dimos cuenta entonces que aquí se está refiriendo es a las características que esta bestia, es decir, que este líder político va a tener. Vimos pues que se parecía a un leopardo, es porque va a tener pues algo de cultura o de semejanza con Grecia, que los griegos eran personas muy inteligentes, eran personas muy cultas, pero también eran personas perversas, sexualmente hablando, con mucho libertinaje, que guardaban mucho su apariencia. Esta bestia se pareció a un leopardo, pero tenía las patas de un oso. Se estaba refiriendo ¿a quién? A los medopersas. ¿Y quiénes son los medopersas hoy día? Es la zona de Irán, esa zona de Arabia, ¿ok? Y la boca de un león. ¿Quién era el león con las alas en ese estudio bíblico? Era el imperio babilónico, ¿ok? Y el dragón le dio a la bestia
su propio poder y trono y gran autoridad. Es decir, Satanás voy a usar este término muy evangélico, va a ungir a este líder. Porque le va a poner su favor, le va a poner su autoridad, su poder, su trono, es decir, su sitio de gobierno se lo va a ceder a esta bestia. Es decir, entonces esta bestia, por eso que no podemos usar un lenguaje literal, porque ya nos dimos cuenta que no es un mensaje literal, es un mensaje simbólico. Esta persona se va a levantar y va a tener el favor en el mundo, en las sociedades, va a tener una gracia satánica, una gracia diabólica, porque va a contar con el respaldo del príncipe de este mundo. Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Ahí, a una pausa. Aquí lo que podemos mirar, recuerde que cuernos son las autoridades, las cabezas son las autoridades y los cuernos son los líderes. Es la misma bestia que vimos en Apocalipsis 7, solo que allá tenía 10 y aquí tiene 7. Y aquí lo que se puede decir es que posiblemente este líder va a sufrir algún tipo de revés, puede ser hasta un atentado, que atenten contra su vida y que aparentemente la den por muerta a esta persona, a este líder, pero resulta que no murió, sino que está viva. Por eso dice la herida mortal sanó, y todo el mundo se maravilló, porque va a ser un líder muy importante, va a ser un líder que va a agradar a la mayoría, que a la mayoría le va a gustar. Entonces cuando se enteren que no murió, eso va a ser del agrado de las personas, de las sociedades de aquel momento. A ver, sí, continuamos. También se le ojo que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí hay una pausa. Fíjense, aquí dice que se le concedió de parte del cielo autoridad y permiso para ofender el nombre de Dios de una forma, que no quiero ni imaginármelo, de las blasfemias que va a decir. Es decir, este hombre aquí se va a revelar y va a tomar una actitud, si usted lo quiere ver desde un punto de vista ateo, pero ni siquiera es ateo, porque este hombre está claro de que está blasfemando contra Dios. Tú no puedes blasfemar contra alguien que tú dices que no existe, eso no tiene sentido. Si yo digo que el marcador no existe, porque yo me voy a enfrascar a discutir y a ofender el marcador si supuestamente el marcador no existe. Si yo estoy ofendiendo el marcador es porque el marcador sí existe. Entonces no podemos ni siquiera decir que esta bestia, que este líder va a tener una postura atea, porque no, está claro a quién está ofendiendo. Pero dice que se le fue permitido que va a tener autoridad sobre toda nación, es decir, va a ser un líder prominente, ¿ok? Que va a tener la capacidad de legislar y de ser de una gran influencia sobre las naciones del mundo. Y dice que va a luchar contra el pueblo santo de Dios y lo va a conquistar. ¿Y quiénes adoraron a esta bestia? Los que pertenecen a este mundo. Lo vimos en Apocalipsis, en la última trompeta, que ya la iglesia no está presente. Entonces, las personas que van a estar acá son las que le van a adorar porque precisamente le pertenecen a este sistema, a este mundo. Y luego dice en el versículo 8, y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida que pertenece al Cordero, que fue sacrificado antes de la creación del mundo. Es interesante que aquí dice, ¿cómo lo dice el final del versículo 8, pastor? Fue inmolado desde el principio del mundo. Qué interesante que dice que ya Cristo fue sacrificado porque fue un hecho. O sea, ya era algo tangible para Dios el sacrificio del Hijo. Impresionante, a pesar de que ya usted sabe que hace 2021 años atrás es que este hecho se ocurrió. Pero aquí la Biblia ya da a entender que esto fue un hecho pasado, a pesar de que nos está hablando en futuro. Qué curioso esto. Muy curioso. Versículo 9. Si alguno tiene oído, oirá. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra,
interrumpa tanto, pero que estas son cosas muy interesantes. El versículo 10 al final dice: todo el que esté destinado a la cárcel será llevado. Todo el que esté destinado a morir a espada, morirá a filo de espada. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel. Pero ¿qué pueblo es este que está presente aquí si la iglesia no está? Los 144.000. Recordemos que cuando la iglesia es levantada, es quitada ya, los 144.000 entran en juego. ¿Okay? Entonces, eso es pueblo de Dios, porque lo dice que son 12.000 de cada tribu, que no han doblado su rodilla ante Baal, como lo decimos, o sea, son creyentes, cristianos que están predicando la palabra. Y a este pueblo le toca soportar persecución con paciencia y permanecer fiel. Entonces, si tomamos el mensaje a nivel general, si bien es cierto que está enfocado hacia un sector, nos deja en claro que para el pueblo del Señor, para su iglesia, la persecución, el sufrimiento no es algo ajeno, no es algo extraño, no es un suceso excepcional, no es algo exclusivo de un tiempo, sino que el sufrimiento y las pruebas y las persecuciones forman parte de la fe cristiana realmente, si de verdad estamos viviendo el Evangelio, evidentemente. Continuamos, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Pausa. Entonces aquí estamos hablando de que hay 2 bestias. La primera bestia, ya la vimos al principio, tiene mucha mayor autoridad porque tiene gobierno a su disposición, tiene un rango de influencia político, tiene una forma de expresarse, tiene una forma de actuar. Pero luego se levanta otra bestia que sale de la tierra, es decir, que sale de entre los seres humanos. Y esta bestia tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero hablaba con la voz de un dragón, es decir, tiene una fachada, tiene un disfraz puesto de pacífica, de aparente diplomacia, de aparente unidad, pero realmente es un demonio, es Satanás mismo, lo identifica aquí con el dragón, con la voz de un dragón, indicando entonces que este es otro tipo de líder que aparenta ser algo que no es y que va a pedirle a la gente que siga apoyando a la primera bestia, que siga respaldando al otro líder. Y por eso dice que ejercía toda autoridad de la primera bestia y exigía que toda la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia. Es decir, por lo que da a entender aquí, trabajan en común, hay un acuerdo, hay un ¿cómo se llama esto? Un jefe subordinado. Sí, hay una relación de dependencia ahí. Ajá, eso es la frase que está buscando. Hay un tipo de relación de dependencia, porque dice que la segunda bestia ejerce la autoridad de la primera, en presencia de esta. ¿Ok? Muy interesante esto. Entonces es otro líder que se va a levantar. Adelante, pastor. Versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ok, aquí entonces aquí tenemos más datos interesantes. Esto nos dice que esta otra bestia tiene algún tipo de fachada religiosa, porque dice que esta bestia es la que hacía milagros asombrosos, a tal punto que cayera fuego del cielo, así como lo que hizo Elías cuando oró por el sacrificio contra los sacerdotes de Baal. Pero estos milagros cumplían con el objetivo de que la gente creyese en ellos y que adorasen a la primera bestia. Fíjese, o sea, ustedes tienen que apoyarlo porque mire, hasta el cielo respalda la labor de este hombre. Así que ustedes tienen que apoyarlo. Ustedes tienen que irse a ciegas, con los ojos cerrados, a apoyar a la bestia. Es más, no solamente apoyar, adorar a la bestia. Pero ¿de qué forma le van a adorar? Les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia, la que estaba herida de muerte y después volvió a la vida. Versículo 15, y luego se le permitió dar vida a esa estatua para que pudiera hablar, otro hecho milagroso. Entonces la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarla debía morir. Si tomamos en cuenta la tecnología tan tremenda que hoy día existe, no pongo en duda que esto sea un hecho sobrenatural, pero hoy día es posible que cosas inertes cobren vida, que las cosas hablen. O sea, esto no es, para Juan esto era algo novedoso, ver una estatua hablando, porque en los libros de historia lo único referente que él tenía era la burra que le habló a Balaam, pero es un ser vivo, que Dios le abrió la boca para que le hablara al profeta. Pero aquí estamos hablando de algo que no tiene vida, como una estatua
y que hable. O sea, esto para Juan es algo novedoso. Pero si tomamos en cuenta que esto es un mensaje simbólico, es muy posible que Juan haya visto algún tipo de tecnología digital que él no logró entender y comprender y lo asoció con una estatua. Puede ser un cyborg, puede ser algún tipo de dron, puede ser algún tipo de inteligencia artificial que tiene la semejanza, es decir, que tiene la apariencia de este líder y que por el cual habla, y a través de esto se le exigió a los moradores de la tierra que adorasen al líder, porque si no iban a morir. Así que esto es posible también que esto esté presente. Versículo 16, pastor. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Ok, aquí llegamos a lo más complejo, a lo más grueso del día de hoy. Con esto prácticamente vamos a ir terminando. Dice que además se exigió que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Bien, vamos a ir por parte, porque si bien es cierto no tenemos mucha información relacionada a esto, pero tenemos algo de información y vamos a usarla. Yo quiero que ya usted, me imagino, me ha visto bastante ya esta pizarra, estaba esperando el momento, porque yo sé que este era como que el plato fuerte de este estudio bíblico, el famoso sello del 666, del número que tanta paranoia le levanta a la iglesia evangélica. Aquí vemos los tres tipos de postura que la iglesia ha tenido a lo largo de la historia con referente al número del 666. Vamos a ver el primero. La gematría, así es el término, es la ciencia que busca darle un significado en letras a los números judíos. ¿Por qué? Porque los judíos no tenían, así como nosotros tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, no tenían cómo representar los números y usaban las letras. ¿Qué es lo que pasa? Que tengo entendido que es a partir del siglo X que los árabes inventan los números, la forma de describirlo, y entonces se masifica en el mundo. Entonces, en el hebreo antiguo, porque recuerde que esto fue escrito, si bien es cierto, yo lo dije al principio, que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, Juan no dejaba de ser judío y su idioma era un idioma antiguo, no es el mismo hebreo que hablan hoy día, es un hebreo antiguo. El 666, tomando el hebreo antiguo, serían estas las palabras: NRWNKSR, Q. Esto es difícil pronunciarlo porque ellos no tenían vocales. Por eso que las palabras del nombre Jehová en hebreo son puras consonantes. Y para nosotros los latinos nos cuesta pronunciarlo, porque como no tiene vocales no sabemos cómo decirlo. Entonces, por eso que manejamos dos nombres. El de Yahweh, colocándole las vocales para escuchándolo como ellos lo pronunciaban, le colocamos las vocales, y el otro que es la transliteración de Jehová. Las dos son válidas, las dos son manejadas. Entonces esto representaba un problema. ¿Por qué se dice que los primeros judíos hasta el siglo II, III aproximadamente creían que el 666 era una referencia directa al emperador Nerón César, al César? ¿Por qué? Porque ellos, colocándole lo que significaba un valor o una cantidad a cada uno de estos nombres, de cada una de estas letras, daba como resultado 666. Es decir, si usted suma 200 y 200 son 400, y 100 son 500, y 100 más son 600, 60 y 6. Daba en el alfabeto el nombre de Nerón César, el emperador. Entonces, para los cristianos de los primeros siglos, el número del 666 no era un gran misterio no revelado que representaba un gran misticismo, sino era una relación directa al César. ¿Por qué? Porque precisamente el César había dicho
que todos los cristianos debían marcarse en el sentido de que deberían tener algún tipo de símbolo si querían participar de los beneficios del imperio para ellos poder realizar su vida cotidiana. Algo que los cristianos de esa época rechazaron esa cosa sabiendo las consecuencias que eso implicaba dentro del imperio romano. Entonces esto era lo que creían los primeros cristianos hasta mucho tiempo y todavía hoy permanece en un sector. Y sobre todo la escuela preterista, la escuela teológica preterista y del latín praeter, de ahí viene la palabra preterista que significa pasado, sostiene esto. ¿Qué es lo que pasa con esta escuela? Que esta escuela tiene una postura demasiado radical. ¿En qué sentido? En que piensa que todo el libro de Apocalipsis ya se cumplió. Ya es pasado, o sea, tiene una postura totalmente radicalmente y es errado, porque el libro de Apocalipsis nos habla de en futuro, aunque use el pasado para hablarnos, como ya lo estamos mirando. Amén. Entonces ahí tiene una postura radical que hay que meterle un stop. Pero esto era lo que los cristianos de la antigüedad creían con este famoso 666. O sea, ellos creían que se estaba refiriendo al emperador Nerón César, que fue uno de los peores emperadores que tuvo Roma y fue uno de los que más terrible se comportó con la iglesia cristiana en su momento. Fue el que cometió actos inhumanos terribles, como por ejemplo usar a los cristianos que los capturaba y los mandaba a empalar y los encendía en fuego para que sirvieran de antorchas en la ciudad y en su palacio para que ardieran, para que solo tengan una idea de lo terrible que era este hombre. Entonces para ellos era una referencia al emperador Nerón. Las otras interpretaciones que tiene el 666 es la tecnológica, que es la que hoy día abunda entre nosotros y que normalmente uno escucha, que es la que ¿qué es lo que pasa con esta postura? Que tiene una interpretación literal de la marca. Es decir, los cristianos creen de forma literal que la marca de la bestia va a ser un tatuaje, un código de barra, así como cuando usted va a comprar en el supermercado que escanean el producto y aparece en pantalla los datos, bueno, ese código de barra. Voy a hablar del código de barra un momentico. Si usted sabe el código de barra, la primera, la del medio y la última barra, cada una tiene el número 6. 666. Por eso habla del código de barra como una marca. Ya usted está escuchando el por qué emiten el código de barra, el famoso chips, la vacuna, ahorita estamos hablando mucho con la vacuna, tarjetas de crédito. Con las tarjetas de crédito comenzaron, los evangélicos se volvieron locos porque empezaron a decir, ya esta es la marca de la bestia, nos vamos a obligar a comprar y a vender por las tarjetas de crédito, y ahorita más de un cristiano tiene tarjeta de crédito. Inteligencia artificial es algo que hoy día se ve con mucha fuerza, los cyborgs, estos robots que tienen una apariencia humana, pero que es inteligencia artificial, realmente es programación muy avanzada. Las PC, los teléfonos inteligentes, etc. O sea, aquí meten todo, ¿por qué? Porque le dan una interpretación literal a la marca de la bestia. Si usted va a darle un significado literal al libro de Apocalipsis, entonces siéntese a ver el espectáculo cuando se abra literalmente el mar y salga un guepardo con 4 cabezas. Espérenlo entonces, porque si usted va a tomar la marca de la bestia de forma literal, entonces usted tiene que asumir que van a salir 2 bestias y que el mundo va a vivir una película apocalíptica con bestias rodando, pegando gritos y rajuñando, y que usted va a ver escorpiones volando que van a apoyar a la gente por 4 meses para que se mueran. O sea, si usted le va a dar, este es el problema que tiene esta postura, que toman entonces el mensaje de forma literal. Ahora bien, vamos al mensaje simbólico de la marca de la bestia, para poder tener un entendimiento un poco más claro sobre el mismo mensaje. Recordemos que estamos leyendo, ya lo vimos, hemos estado mirando, recuerde la clase, si usted la vio, de los imperios, de la estatua de Nabucodonosor, lo que significaba cada una de las estatuas. Todo el comportamiento lo vimos al principio de Apocalipsis 13, que no son más que Dios dándonos datos de un comportamiento de un líder. ¿Y qué es eso? Un mensaje simbólico, detrás de palabras, de animales, de colores, de cosas. Vamos a Éxodo 13. Del 1 al 9. Del 1 al 9. Leemos, consagración de los primogénitos,
capítulo 13 de Éxodo. Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que hable matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Ebeo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y el 7º día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano, y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte sacó Jehová de Egipto. Ok, fíjense lo interesante. Dios le dice a Moisés que conmemore la Pascua, que conmemore la dedicación de los primeros hijos, de los primogénitos. Y en el versículo 9 dice el Señor al pueblo por medio de Moisés: este festival anual será para ustedes una señal visible, como una marca grabada en la mano o en la frente. Fíjense el mensaje que vemos de Apocalipsis, donde dice que la marca va a ser en la mano y en la frente. Yo les pregunto, ¿los judíos andaban con un tatuaje en la frente o en la mano? ¿Literal? No. Porque la señal era la fiesta. La señal visible era la fiesta. Y aquí dice, ¿cómo? Es decir, lo está comparando. Como una marca grabada en la mano o en la frente. El lenguaje simbólico del Señor, hasta con la misma institución de esta fiesta, nos deja claro que lo que le estaba diciendo al pueblo era como que si de verdad ustedes tuvieran un tatuaje en la frente, es decir, algo que no se les borra, algo que va con ustedes, algo que no se les olvida, algo que es la forma de pensar de ustedes, va a ser dirigida por esta fiesta. Como que si tuvieran una marca grabada en la mano, porque eso define su accionar. Por eso es que la frente, en el mensaje simbólico, es una manera de pensar, y una mano, derecha, izquierda, lo que sea, es una manera de actuar. Eso es lo que significa aquí. Entonces estamos mirando el lenguaje simbólico. Entonces no podemos tomar de forma literal para decir que la marca es un chip que le van a meter en la frente, es un tatuaje que le van a meter en la mano, o es, qué sé yo, en el brazo. Porque como estamos hablando de que las vacunas supuestamente ahora también son la marca de la bestia, entonces la vacuna te la van a poner en el brazo, entonces eso es la mano, esa es la marca de la bestia. Yo no me voy a vacunar porque estamos en la marca de la bestia. Señores, ya yo le expliqué, cuando suena la séptima trompeta la iglesia no está. Así que esta marca no está presente en la iglesia, porque ya lo vimos que solamente los moradores de este mundo, los que pertenecen a este mundo, adoran a la bestia. Entonces las personas que adoran a la bestia, que pertenecen a este mundo, no van a tener problema en ponerse la marca, porque su Dios, su líder, les está pidiendo que se la pongan. Tranquilamente se la van a poner. Y no tienen este conocimiento como por revelación, como decir, realmente no conocen esta información. Ok, seguimos leyendo. Leemos Apocalipsis 9:4. Apocalipsis 9:4. Dice: y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Ajá, esto ya lo vimos en clases pasadas anteriores. Vimos que era una plaga, que un tipo de juicio que se iba a desatar y que tenían la autoridad de afectar a todo el mundo, menos a los que tenían la marca de Dios. Ahora viene la pregunta: pastor, ¿qué marca es esa? A mí nunca me han hablado de esa marca. Yo siempre he escuchado la marca de la bestia, pero ¿cómo es eso que hay una marca que Dios pone? ¿Cuál es esa marca? Ya la vamos a responder. ¿Cuál es ese sello? ¿Cuál es esa marca que estos ángeles que van a operar no pueden tocar a los que tienen este sello? Fíjese el contraste, fíjese la diferencia. Efesios 1:13.
Vamos a responder cuál sello o qué marca, cuál es esa marca o sello de Dios. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ajá, entonces ¿quién es qué es la marca y qué es el sello? Nada más y nada menos que el Espíritu Santo de Dios. Esa es la marca, ese es el sello. Y recordemos que la iglesia no está presente en ese punto, sino están entonces los 144.000 que están siendo marcados y sellados también como la iglesia por el Espíritu Santo. Y esto me habla a mí también entonces, simbólicamente, alegóricamente, cómo el pueblo de Israel fue testigo de las plagas que le cayó al faraón, pero ellos no sufrieron las plagas. Ellos fueron testigos. Su casa estaba limpiecita de ranas y el vecino estaba cundido de ranas hasta los tequeteques. Mientras el judío se levantó fresquito en la mañana, el egipcio estaba trasnochado porque no pudo dormir con la plaga de ranas. Ni el sonido de la rana molestó a los judíos. Nada. No, yo no sentí nada, yo no vi nada de rana. Y los egipcios estaban traumatizados por ver tantas ranas en su vida. Tal cual. Fíjense. Sigamos. El otro es Efesios 4:30. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Fuimos sellados para el día de la redención con el Espíritu Santo, amada iglesia, amado pueblo del Señor. Entonces, la marca de Dios es su mismísimo Espíritu Santo. Y esa es la marca que tiene la iglesia. Para el día de la redención. Entonces, los que están marcados por la marca de la bestia no tienen la marca de Dios, y los que tienen la marca de Dios no están marcados por la marca de la bestia. Entonces, volvemos a Apocalipsis 13 para continuar entendiendo mejor estas palabras. Se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, es decir, se le pusiera una marca en su manera de pensar y de actuar. Y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca. Esto no es nada nuevo, porque esto lo que nos habla es de un sistema autoritario, ideológico, que tiene una forma de pensar y de actuar. Y si tú no te amoldas a ese sistema, tú no perteneces a ese sistema y no puedes hacer vida dentro de ese sistema. Esto no es algo nuevo, iglesia, porque hoy día, si usted no tiene los criterios, los principios, si usted no acepta las ideologías de pensamiento y de filosofía que hoy día el sistema te impone, te censura. Es impresionante la cantidad de cristianos y de líderes que están siendo censurados por las redes sociales, por YouTube y por muchas otras plataformas por el simple hecho de no estar de acuerdo con la ideología de género, por no estar de acuerdo con apoyar la homosexualidad, por no estar de acuerdo con todos estos derechos de las minorías como debajo de la bandera de justicia social. Censurado. Por intolerante, por fascista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces este nivel de censura lo que nos habla es de una censura que ya existe. Esto no es nuevo. Que va a llegar un punto que a los cristianos no le van a querer vender, ni le van a permitir comprar. Bueno, no me extraña. Pero ya los cristianos estamos sufriendo una censura a nivel de las redes sociales por nuestra forma de pensar. Entonces esto no es nuevo, tampoco. Ni me tengo por qué dar más, porque ya yo expliqué que aquí la iglesia no está presente. Entonces, y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia, o, fíjese lo que dice Juan, o bien el número que representa su nombre. Esto es muy posible que sea precisamente algún tipo de dispositivo digital, algún tipo de plataforma que tenga una relación directa y estrecha que representa a este líder político que se va a levantar, que evidentemente es el anticristo a todas luces, para formar su gobierno. Así que se requiere sabiduría, el que tenga entendimiento, que resuelva el significado del número de la bestia, porque es el número de un hombre, del anticristo o de la bestia, como también se le dice. Su número, es 666, es decir, lo que es perfectamente pecaminoso, humano, profano y depravado, en su máxima expresión. Así como el 777 es el número perfecto de la plenitud de Dios, este es lo contrario, este es el 666. Entonces, realmente el misticismo que envuelve el número no es tal como muchas veces se plantea, y que lo más sensato es verlo entonces desde el punto de vista simbólico,
porque no podemos entonces tomar literalmente el número del 666, porque entonces tendríamos que aplicarle la literalidad a todo el libro de Apocalipsis. Imagínense usted, entonces ahí cualquiera saca un guión para venderse los Hollywood para que haga una película. Claro, todo lo que se describe. Fantasioso, una cosa realmente nada. Algo que no tendrá sentido. Entonces la literalidad, como muchas veces la paranoia evangélica mete en este tipo de cosas y la marca de la bestia, pues queda sin argumentos de ningún tipo. Bien, hasta aquí lo vamos a dejar. Aquí ya terminamos con el día de hoy. Espero que esto sea de mucha edificación y si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, pues no dude en acercarse por los medios que tenemos a disposición para que usted pues nos escribe y nos comente. Así que bueno, pues Carlos, adelante si tienes algún comentario final, bueno, y después puedes orar para despedir. No, bueno, muy interesante porque ciertamente esto aclara para muchos creyentes lo que significa de cierta forma este número 666 que es tan emblemático del cuerpo de Cristo. Y obviamente entender estos principios nos da claridad, entendimiento para ser libres, para realmente uno también llevarle esa información a otro de una manera clara. Incluso tenemos la cita, tenemos la información, el recurso está disponible, o sea que es de gran importancia para la iglesia cristiana. Debo decir que generalmente este tipo de explicaciones no se dan de esta forma, por lo cual sintamos privilegiados de que el pastor Irving ha hecho este resumen de esta forma. Creo que nos está llevando, porque muchas prédicas de muchos hombres de Dios sí son interesantes, sí lo hacen bien importante, pero resumirlo en una sola pantalla y hacer la explicación tan amplia como la ha hecho, me parece interesante porque es graficar en una sola pantalla la información sobre algo tan vital como es entender esta marca. Y ya, bueno, ya lo explicó el pastor Jimmy, gracias al Señor por su vida. Entonces, bueno, sin más que vamos a orar para despedir. Padre, gracias por Santa Palabra, porque tu Espíritu Santo es el que trae luz a nuestro entendimiento, el que aclara nuestra vista, el que nos siembra en el corazón tu palabra y el entendimiento para recibirla, para vivirla, para disfrutarla y también para enseñar y ministrarla a otros. Conocemos la verdad y la verdad nos ha hecho libres, Señor. Gracias porque trae libertad a nuestras vidas cuando aprendemos de ti, Señor. Cuando tú nos muestras la claridad y el camino para nosotros entender la simbología que hay inmersa en tu palabra, porque hay una gran profundidad en el conocimiento de tu palabra y tenemos que escudriñarla hasta lo sumo para poder recibirla y disfrutarla, porque hay vida en tu palabra. Gracias por el honor y el privilegio de hablar de tu palabra, de escudriñarla, de enseñarla, de ministrarla, de aprenderla, de vivirla. Toda la gloria es para ti, Señor. Espíritu Santo, gracias por estar aquí con nosotros y estás ministrando a todos los que escuchen, vean este video y que también lo puedan recibir tal cual nosotros lo hemos recibido. Y te bendecimos, Señor, y bendecimos a todos los que están conectados y vean este video en algún momento de su vida, sean también ministrados ellos y su familia y la iglesia o congregación que recibe esta información. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Buenas noches, Dios le bendiga. Nos vemos. Bendiciones.